¿Qué tal? Buenos días a todos, todas. En principio vamos a tratar en 15 minutos, es un tema de investigación que estamos haciendo y estamos en la etapa también de investigación todavía, o sea que no tenemos ya todo definido ni terminado. Pero nos parecía importante presentar esta propuesta de un grupo de estudios. En este grupo de estudios quiero destacar también que todos trabajamos y aportamos a partir de la experiencia de cada uno. Así que me parece que si bien yo voy a presentar esta presentación, valga la redundancia, voy a hablar en función de este grupo de estudios. Bueno, también tenemos acá a Emiliano Meinke, que también va a contarnos un poco el caso de estudio, y Graciela Giunti, que también forma parte de este grupo de estudios. Quiero mencionar también a Silvia Gatafoni, que estuvo trabajando también mucho en todo este grupo y es una de las pioneras acá que incentiva. Hace más de un año que estamos trabajando con este grupo de estudios en el área del INIBI, del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, así que agradecemos la posibilidad también a Elsa de permitirnos este espacio de estudio que tanto necesitamos bibliotecarios y otros profesionales, ¿no? Emiliano es historiador y músico, ¿no? Y archivista, o sea que tenemos, la idea es trabajar y también un poco invitarlos a aquellos que les interese trabajar en el área también de archivística, que se sumen, ¿no? La idea de el título es bastante largo, voy a tratar de explicar de qué se trata. La idea de esta propuesta de un modelo conceptual para la descripción y gestión de documentos de archivo, me detengo ahí, porque cuando hablamos de documentos de archivo, esto es un poco ayer, se hizo una presentación del trabajo que están haciendo acá en la Biblioteca Nacional sobre justamente los distintos fondos de archivo de la Biblioteca Nacional y los fondos que fueron recibiendo. Y en esa presentación justamente se muestra y se presenta el estándar que utilizan en archivística, ¿no? El estándar, la CISAT-G, que tampoco, la idea de esta presentación tampoco vamos a profundizar en la CISAT-G, pero bueno, es la norma de descripción estandarizada y es la que se usa desde que, no sé, desde que se inició más o menos trabajando con las teorías, las prácticas de la archivología para tratar de normalizar la forma de organizar los archivos, ¿no? La idea de pensar en este modelo conceptual tiene que ver un poco con pensar en qué manera se estructura la información en los documentos de archivo, pero ya no pensarlo desde el punto de vista de la CISAT-G, o sea, esta descripción, como decían, multinivel, que va de lo general a lo particular, sino pensarlo como este modelo conceptual que permite estructurar la información y los datos de una manera multidimensional. Y acá me parece que no quiere decir que no se van a tomar como punto de partida la CISAT-G, sino que el punto de partida o esta jerarquía, diríamos, monodimensional que tiene y esta jerarquía de multinivel que tienen estos estándares, la idea de trabajar con un modelo que permita trabajar con otras dimensiones que tienen que ver con la llegada también de las tecnologías, es decir, con la llegada de las tecnologías, con los sistemas de información, se hace necesario tratar de pensar ya no en el documento de archivo, en ese entorno docucéntrico, sino pensar en función del usuario céntrico, ¿no? Y también nosotros en el grupo también nos preguntábamos, bueno, el usuario, ¿pensamos en el usuario cuando organizamos los archivos? Que es un poco la misma discusión que venimos dando de los modelos conceptuales de FRBR con RDA. Me parece que
pasa por ahí la discusión si pensamos en los usuarios cuando organizamos los archivos o si pensamos que los usuarios, para poder llegar a un documento específico, tienen que recorrer todo ese cuadro de clasificación y toda la jerarquía para poder acceder a lo mejor a algo específico que están buscando. Entonces me parece que esta idea de propuesta, de modelo conceptual, está pensada, tiene el mismo modelo entidad-relación que utilizan las FRBR, o sea, se utiliza el mismo modelo y tiene que ver justamente con centrarnos en el usuario y pensar cuáles son esas relaciones que son importantes de considerar en el momento que uno está definiendo ese conjunto de datos, pero siempre a partir de una realidad concreta. Entonces, después les voy a contar un poquito más de cómo fuimos trabajando para hacer esta investigación, pero justamente el punto de partida es nuestro caso de estudio, que tiene que ver con esta investigación etnomusicológica del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega, que es donde trabaja Emiliano, y fue nuestro punto de partida. Es decir, nos parecía que más que trabajar en un ideal o en una representación ideal a partir de estándares, que ahora después les voy a comentar un poquito, pero nos parecía que el punto fundamental es partir de una realidad concreta. Y nos pareció interesante este trabajo interdisciplinario de poder traducir ese modelo conceptual, esos datos que tenemos que organizar a partir de una realidad concreta. La realidad concreta, el caso de estudio, es entonces el Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega. Así que le doy la palabra ahora a Emiliano para que nos cuente un poquito de qué estamos hablando, de cuáles son esos elementos, ese análisis de la realidad, esos requerimientos funcionales que nosotros consideramos, a partir del cual después decidimos utilizar un modelo estándar como es el NEDA, que después, bueno, vamos a volver a eso. Bueno, gracias. Me toca presentar el instituto y a su vez los documentos que produce. El instituto es una institución pública, el Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega, que está en el marco de la Secretaría de Cultura de la Nación y tiene como finalidad el estudio de las diversas expresiones musicales presentes y pasadas de Argentina y de América Latina. Fue fundada en el 31 en el ámbito del Museo Natural de Ciencias Naturales, Bernardino Rivadavia, por Carlos Vega. Carlos Vega fue el pionero, es el pionero de la musicología en Argentina y fue él quien inició el camino que al principio se llamó el Gabinete de Musicología Indígena, Gabinete de Musicología Indígena, y después finalmente el Instituto de Musicología. Actualmente está dividida en una cantidad de áreas. Esas áreas en parte responden a, por un lado, la producción propia de cualquier tipo de institución burocrática que produce documentos vinculadas a sus gestiones, a sus misiones y a sus funciones. Y por otro lado, tenemos los documentos producidos a partir de la propia investigación de investigación. Es decir, hay unos documentos en particular que están vinculados a la investigación, en este caso etnomusicológica. Marcamos dos específicamente, pero voy a hacer un breve comentario de cada uno. El archivo de música de tradición oral es justamente este núcleo que se dedica al trabajo con las poblaciones rurales, con las poblaciones criollas, con las poblaciones de los pueblos originarios, investigando su música, y el cual ha producido desde 1931 cientos y cientos y cientos de documentos sonoros, y no solamente sonoros, sino también fotográficos y demás, que ahora después les pasaré a comentar. El archivo de música de tradición escrita se dedica principalmente al estudio de la música argentina y a la producción de trabajos sobre compositores y música académica argentina. La fonoteca tiene actualmente
miles y miles y miles de discos, cintas magnéticas, magazine, cassette y CDs de diferente tipo de música, particularmente argentina. El Museo de Instrumentos Musicales desde 1931 viene conservando gran parte de la producción local principalmente, aunque también de otros países latinoamericanos, instrumentos principalmente indígenas, aunque también hay instrumentos criollos. Una biblioteca especializada, claro, sobre música y musicología. El área de investigación que está muy ligada al archivo de la música de tradición oral y la administración. Está marcado la investigación y el archivo de música de tradición oral porque la investigación justamente se encarga del análisis de la música de tradición oral y el archivo finalmente es quien alberga toda esa producción. Dentro del archivo de música de tradición oral podemos encontrar registros musicales, testimonios orales, sonido ambiente, registros fotográficos, pautaciones musicales, es decir, partituras, instrumentos musicales, los cuadernos de viaje, los listados de melodías recogidas, los libros de viaje, los informes de gastos realizados, es decir, es toda una cantidad de documentos que produce la propia institución en el marco de sus misiones y de sus funciones vinculadas a la investigación en etnomusicología. Hablamos de etnomusicología, hablamos de la investigación de la música de los pueblos originarios. Desde 1931 viene haciendo viajes de investigación y sesiones de grabación. Esos viajes de investigación quedan finalmente depositados en el área de música de tradición oral. Se han realizado hasta el momento unos 240 viajes y cada viaje justamente produce todos estos tipos de documentos. Es decir, un grupo de investigadores del área de la división científico-técnica va a alguna de las provincias, va a algún pueblo, va a alguna zona, identifica el grupo cultural, realiza las investigaciones y a su vez produce una determinada cantidad de documentos siempre vinculado a cada uno de los viajes. Cada uno de los viajes obviamente produce diferentes tipos de documentos. Específicamente el viaje 1, que es el caso de estudio y el caso para el cual nos basamos y sobre el cual trabajamos para pensar el modelo conceptual, ha producido 45 discos de cartón, son discos de cartón sobre la que se aplica cera parafinada, una tecnología ya obsoleta, pero que en el 30 todavía se usaba. 6 tomas directas, las tomas directas son las pautaciones, es decir, las partituras. El informe del viaje, cada viaje tiene un informe. El cuaderno de viaje donde va anotando a cada entrevistado. 33 fotografías. El listado de las melodías que va recogiendo, en ese caso el de 1931, que fue el primer viaje, fue Carlos Vega quien recogió 54 melodías. El libro de viaje donde se anota dónde fue esa persona, el informe de los gastos realizados, cada uno de los gastos realizados y los 15 instrumentos musicales. Es decir, sobre este universo, sobre este pequeño universo vinculado a la investigación, seguimos pensando el modelo conceptual, pero trabajando específicamente sobre un caso concreto. No sobre toda la producción del instituto, tampoco sobre la producción en general del área científico-técnica, sino específicamente sobre un viaje. Bueno, que a partir de un viaje y a partir de todos los documentos producidos por ese viaje, cómo ir pensando el modelo conceptual para justamente vincular el documento con el usuario. Bueno, realmente acá se nos presentó en realidad problema o como nosotros preferimos plantearlo como los requerimientos generales, ¿no? Es decir, nos planteamos todo este tipo de elementos totalmente diferentes, de qué manera nosotros lo vamos a reflejar en el sistema y en este modelo conceptual.
Se nos planteaban entonces, por un lado, a nivel de catalogación, ¿no? La descripción archivística, la descripción de los tipos específicos y los distintos soportes documentales, cuál es la contextualización cultural también de esos materiales, porque el contexto en lo que es la descripción archivística también es muy importante. Pero al mismo tiempo de trabajar con la descripción, también nos estamos planteando la gestión de todos esos elementos. Entonces, esa gestión que va a permitir... ¿Me pone servicio un poquito? Esa gestión que va a permitir, por un lado, diferenciar la organización física, ese almacenamiento físico del lógico, la descripción de procedimientos de conservación, descripción de procedimientos de digitalización, flujos de trabajo, gestión de procedimientos de acceso y uso. Es decir, nos planteamos un desafío importante, interesante, que es en el que estamos ahora tratando de avanzar, ¿no? El modelo de datos, cuando nosotros pensamos entonces en esta manera de representar esta información, la pensamos en función del modelo de datos. Es decir, el modelo de datos, que cuando empezamos yo les comentaba, el modelo de datos de descripción archivística, como es la CISAD-G, el modelo de datos es jerárquico, esa descripción multinivel. Y para nosotros el modelo de datos, para nosotros, en realidad, para los estándares que se utilizan en archivística, en el caso nuestro, el estándar que nosotros usamos, que es el NEDA, que son las normas españolas de descripción archivística, utilizan entonces este modelo entidad-relación que permite la multidimensionalidad, que justamente es una de nuestras, si ustedes por la información y por los soportes, por los tipos documentales y por todos los elementos que tenemos que representar en este sistema que después vamos a utilizar, necesitábamos pensar en función de las tecnologías, porque también el uso de las tecnologías también ayuda y al mismo tiempo presenta también nuevos desafíos, ¿no? La metodología de desarrollo que nosotros utilizamos tiene que ver con el desarrollo que se hace en el diseño de bases de datos. La idea de, no voy a profundizar demasiado en esto, pero en la ponencia está explicado estas distintas fases. Lo que sí quiero mencionar, las 3 fases de desarrollo que nosotros utilizamos, que se utiliza en sistemas, tiene que ver, a partir de esos requerimientos funcionales, lo que hacemos es ese análisis funcional, aplicando entonces el diseño del modelo conceptual, y ese modelo conceptual es el que se utiliza para hacer la representación de la realidad. Es decir, a partir de esa descripción archivística, a partir de todos esos elementos que nosotros encontramos y que mencionó Emiliano, nosotros lo que vamos a hacer es representarlos mediante una herramienta que es el modelo entidad-relación, que en definitiva el modelo entidad-relación es el mismo modelo teórico de referencia que utiliza la FRBR. Es decir, es el mismo modelo porque es el modelo entidad-relación, es el que diseñó en su momento Peter Chen en el 76 y es una manera, dentro de todo, de diseño gráfico que permite, a partir de una representación gráfica, rectángulos usan para entidades, elipses para los atributos y las relaciones mediante flechas, ese modelo lo que permite es visibilizar y visualizar las posibles relaciones que se dan en los distintos niveles de entidades que se consideran. Entonces, ya no vamos a tener el documento de archivo como una única entidad, sino que vamos a tener multientidades y en este caso vamos a tener, por ejemplo, los agentes, que también en la FRBR tenemos en el grupo 1, que estarían los en el caso de la obra, en este caso nosotros tenemos los documentos de archivo, en el grupo 2 serían los agentes, o sea, los creadores o los que producen todo ese fondo, y después tendríamos otro tipo de agentes, como pueden ser los eventos, objetos, acontecimientos, que ya estaría dentro del grupo materias,
y otras entidades que nosotros vamos a utilizar, como es el caso del lugar, norma y funciones. Todas estas entidades están definidas en el modelo conceptual de NEDA, que es el estándar de normas españolas de descripción archivística, que tratamos de resumirlo en una presentación, pero son algo de 300 páginas que tratamos de... En la segunda etapa del diseño tiene que ver con el diseño lógico. El diseño lógico es traducir ese modelo conceptual en un sistema que permita ser representado por una máquina, ¿no? Es decir, sería la representación con un gestor de bases de datos. Y el diseño físico ya sería la implementación propiamente dicha, que nosotros usamos en este caso el sistema Collective Access, que es un sistema que es software libre y que permite la gestión y la organización y definir todo este tipo de entidades y sus relaciones desde una manera relativamente sencilla, porque bueno, justamente utiliza como base el modelo entidad-relación, o sea, es un modelo relacional. Entonces nos permite establecer estas interrelaciones de una manera más, en definitiva, lo que nosotros buscamos es, bueno, lo que les decía hoy, diseño conceptual, el modelo entidad-relación. No voy a profundizar acá. Este gráfico me parece interesante porque acá se ve muy claramente este comparativo. O sea, no quiere decir, nosotros tomamos de base las ISADG de descripción archivística, pero es una de las entidades, es una de las dimensiones. Como pueden ver en el otro gráfico, los distintos, los agentes, la función, el fondo, actividad, es decir, la interrelación que se puede ir dando y que permite, en definitiva, a nosotros lo que nos interesa y el objetivo fundamental de todo este trabajo es, en definitiva, trabajar con estos modelos conceptuales, pero en definitiva es el usuario, es decir, de qué manera el usuario va a acceder a esta información, a este fondo, de la mejor manera posible, y la idea es llegar a todos los usuarios, ¿no? Este es el modelo, este es el diseño conceptual, que es lo que les planteaba. Está dentro del modelo de datos del NEDA, es decir, esto es un resumen del modelo de datos de este estándar que utilizamos para descripción archivística. El diseño lógico, que es justamente esa transformación o esa conversión del modelo conceptual al lógico. Y el modelo físico, que sería ya el cómo traducir entonces este modelo conceptual que estamos trabajando en ese modelo lógico, traducirlo entonces al diseño operativo, ¿no? Operativizar. Y el sistema que estamos utilizando para volcar este modelo conceptual es el Collective Access. Ya terminamos. Entonces, nada, como cierre final, me parece que este es un ejemplo del Collective y de lo que fuimos representando. Y como conclusión, me parece que es importante pensar en esa relación de los datos en función de las necesidades de los usuarios, en función de las relaciones y las tecnologías informáticas que nos permiten contextualizar e interrelacionar los distintos datos que podemos tener en un archivo, y pensar el mapa conceptual más allá de los soportes y aspirar a una visualización múltiple. Me parece que la mirada apunta hacia ese lado. Y como próximas tareas, bueno, seguir trabajando en este diseño de interfaces, analizar otras potencialidades y estudiar entonces el tema de diseño de servicios al usuario de las interfaces públicas. Nada más, gracias. Invitamos a los colegas a formular sus preguntas. Allá en el fondo hay una persona con una pregunta. Ahí le acercan el micrófono.
Perdón, ¿podrías volver sobre el primer cuadro que mostraste? Porque no entiendo qué denominan agente. O explicar qué denominan agente. ¿Dónde? Creo que es el primero o el segundo cuadro que estaba anterior, donde habían dos comparaciones. Ah, sí, perfecto, sí. En sí. ¿a qué están denominando agentes? Agentes son los productores los que producen la información. O sea, que puede ser el agente, puede ser una persona, puede ser una institución, puede ser una familia o puede ser un grupo. Sí, también. Nosotros, las personas, sí. Nosotros por eso que mencionábamos que el término agente es un término que se utiliza porque puede ser cualquiera que produce o que produce la información. Por eso es importante, ese es el término que utilizan desde las normas estándares, ¿no? La NEDA. O sea, nosotros nos basamos en el estándar que es de normas españolas de descripción archivística, y en esa clasificación ellos plantean el agente, puede ser el que produce, puede ser el que investiga, son las personas. En el caso nuestro son los informantes, las personas, los que hacen los viajes, o sea, todos son los que participan en algún punto de ese... Lo que pasa es que no trabajamos a nivel de relación jerárquica. Lo que trabajamos es a nivel de relaciones valga la redundancia, interrelaciones. No se trabaja, o sea, las ISAD-G, que trabajan en multinivel, es una sola categoría. Vos tenés de lo general a lo particular, tenés desde el fondo hasta llegar a la unidad. Lo que nosotros trabajamos es, a nivel documento sí trabajamos con ese esquema de nivel. A nivel de las otras entidades, los agentes se pueden relacionar, y eso se ve mejor en el gráfico. Acá no sé si se ve mucho. A nivel agentes, cuando nosotros definimos el agente como una categoría, es decir, sería la entidad agente, es aquella que tiene determinados atributos que son propios a esa categoría agente. Por ejemplo, los subtipos de ese agente estarían persona, familia, institución y grupo. Es decir, son todas aquellas categorías que entrarían dentro de agente, pero que todos tienen los mismos atributos. Lo mismo sucede, el agente se puede relacionar con los documentos, o sea, con los documentos de archivo, pero al mismo tiempo el agente puede estar relacionado en algún punto con las normas que producen esos agentes, se pueden relacionar con funciones, porque pueden tener funciones determinadas, y se pueden relacionar con materia, porque en definitiva puede ser un concepto, puede ser con lugares también. Entonces, la idea de hacer estas interrelaciones y esta multidimensionalidad dinámicas, lo que permite es que después, en el entorno de la web, uno pueda ir navegando a partir de un agente, a partir de un tema, y que les vayan, al usuario final, los vaya guiando en determinados lugares, que de la otra manera, la única manera de ingresar desde la norma, desde la parte de descripción de las ISAD-G, es de lo general a lo particular y solamente con la estructura monoentidad y multinivel, ¿no? Aquí hay otra pregunta. Les pedimos sí que respeten los turnos. Si no tienen el micrófono, por favor no realicen preguntas porque aparte no se escucha bien. La última pregunta, por favor. Dale. Hola, ¿qué tal? Acá adelante. No, les quería preguntar si en la investigación y en el armado de este modelo conceptual pudieron ver o poner en juego, el Consejo Internacional de Archivos también está trabajando en un modelo conceptual que se llama RIC, ¿no? Record in Context. Claro, que no sé, hasta donde nosotros pudimos ver circuló un borrador en inglés hace años, algún artículo más en español hace poco, pero que justamente lo que entendemos que proponen es, las ISAD-G no son las únicas normas, hay normas para describir todos estos agentes, entonces que el modelo lo que hace es relacionar justamente para todo aquello para lo que vos tenés normas particulares. Sí.
si lo pudieron ver, en qué medida se puso en juego, digo, más allá de las NEDA, que sigue siendo una norma. Y otra pregunta, 2 en 1, es si, no terminé de entender, si el Collective Access lo pudieron probar y funciona y tiene una manera perfecta de vincular todo, o es la etapa que sigue para este caso que ustedes mencionaron, las dos cosas. Sí, en realidad nosotros nos basamos, el RIC también lo estuvimos estudiando, tomamos el NEDA porque tenía, para nuestro caso de estudio reflejaba mejor porque eran 6 entidades, el RIC tiene 14 entidades, pero en definitiva termina agrupándolas más o menos de una manera similar. Y además, bueno, la ventaja de estar en español también, ¿no? Pero en realidad el NEDA se nos representaba, era un modelo que nos representaba la realidad de lo que nosotros teníamos que justamente representar con el caso del instituto. Y además, con el Collective Access, lo que hemos, en esta instancia, hemos podido traducir este modelo en el Collective. Todavía estamos en la instancia estamos en la parte, lo que vamos a hacer ahora es toda la parte de la carga, pero ya lo tenemos configurado. En esta parte, no sé si ahí pueden ver, en la parte de bien, nosotros definimos, en el caso de los documentos de archivo, como tenemos diferentes tipos de documentos, lo definimos el bien, y dentro de ese, ahí ya se pueden ver cómo empezamos a describir cuadernos de notas, informes de gastos, informes de trabajos, instrumentos musicales, partituras, es decir, los distintos tipos de documentos que nosotros tenemos y tenemos que ir trabajando para poder representar la necesidad concreta del instituto. O sea, trabajamos por ese lado, pero sí, estamos, si ustedes se fijan, también definimos agente, o sea, acá no lo tengo en línea para mostrarlo, pero tenemos la parte del agente, el lugar, agrupamiento documental, en el caso de función, también tomado el NEDA, materia, norma. Es decir, nosotros lo que hicimos es representar en el Collective ese modelo conceptual que habíamos pensado originalmente. O sea, que nos permitió llegar a un modelo conceptual, nos permitió llevar a la práctica este modelo conceptual de una manera también, como el Collective también utiliza SQL, o sea, bases de datos relacionales, y tablas, entonces es como que nos permite esta interrelación y además en el entorno web y la web semántica. O sea que este tipo de relaciones, el Collective se adapta muy bien y es muy flexible y además de ser software libre, además permite configuraciones que más sencillas que a lo mejor otro tipo de sistemas, ¿no? No está forzado, digo. Siento que lo que nos pasó fue eso, que empezamos a armarlo y acá, Silvia, sí. Me parece que refleja muy bien, porque además tenemos por un lado los recorridos, permite gestionar, o sea, no solamente es la descripción propiamente dicha, sino también la gestión de todos estos procesos, que es lo que nos interesaba también, en realidad nos interesaba para el instituto, ¿no? Agradecemos la participación de los colegas.